Aburrido 184, un aburrido que se graba el 22 de julio a las 2:52 p.m. de la tarde en Karaquistán, Venezuela. Este podcast en particular va a salir completo para todo público de manera de traerlos, de engancharlos, de come into the light, walk into the light. ¿A cuál luz quieres que vaya? A la del Patreon, esa es a la que quiero a la que vayas. De hecho, voy a colocar hasta el video, que creo que nunca he colocado un video de aburrido público para soportar el escarnio de todos aquellos que con el único ingrediente, con el único requisito de tener banda ancha, pues sienten que pueden hablar sobre cualquier medio, porque al fin y al cabo uno es el espectador, uno es el que manda, el cliente tiene la razón, te dicen por allí, y claro, el cliente tiene la razón hasta que es alguien que toca la puerta de un laboratorio químico y pregunta, mire, para usar unas armas que puedan disolverle los huesos, no, ese cliente no tiene la razón, pero no importa, vamos directamente con la manera en que arranca normalmente esto que llamamos aburrido, que es el menú. ¿Cuántos bots hacen falta para que una campaña de tweets logre que Ben Affleck deje de ser Batman? Bueno, según Rolling Stone, esa te la tienen. Y aunque no lo creas, este dato tiene que ver no solo con Ciudad Gótica, sino también con la ciudad caótica en la que vives. Amazon ya sabe lo que ves, lo que compras, lo que no quieres que los demás sepan que compras. Y ahora sabe también cuándo vas al baño y tu ritmo cardíaco. Y eso es bueno, ¿sabes? Porque mi ritmo cardíaco cambia cuando yo abro Amazon. Cuando cambiamos el eslogan de proletarios del mundo unidos a otro eslogan más bien como hay revueltas populares que me gustan y otras que no. Todas las sanciones sonaban muy bien hasta que tuviste que cocinar con leña porque no hay gas ruso, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso. Una de esas noticias que hacen que nadie quiera escuchar este podcast, la nueva variante del COVID. Chicos, el COVID ya tiene más versiones que el Let It Be. El otro día escuché una en Cumbia Villera. El rollete de los italianos en este momento es una pésima noticia para Europa. Y lo que más necesita Estados Unidos, convertirse en el guardián de la corrupción de los expresidentes latinoamericanos. Yo te voy a decir una cosa, esos gringos tienen tiempo, para todo. Protestas en Panamá, ya va. Esa gente no tiene uno de los PIB más altos de la región. ¿De qué se quejan? Bueno, vamos a ver de qué se quejan. Chilenos se ven obligados a dejar Twitter y Facebook para saber lo que hay en la propuesta de constitución. Bueno, yo no la he leído, pero dice que el Estado te puede expropiar tu cumpleaños. Y en el extra, Europa en llamas, las capas de hielo se derriten y nadie quiere ver las noticias, pero no te preocupes. Las empresas están tratando de que el final de Don't Look Up no sea tan de documental. Esto es aburrido. Gracias a la gente de Audionautics, Auriana, por ese aburrido. Y si usted quiere ponerle música a aburrido o ponerle música que se vayan todos, recuerda, escriba que se vayan todos radio@gmail.com. Comenzamos este aburrido, como siempre, dándole la bienvenida a los nuevos miembros del Patreon. Que aquí está, mira, Carlos Paracuto, Fabio Bastías, Eleazar Martínez, María Ángela Yubazo. Yo no sé si mencionar esto a veces públicamente porque algo me da la sensación, a pesar de que esto igual sale públicamente porque yo publico la mitad o menos de la mitad del aburrido, generalmente 2 veces por semana, pero en este caso vamos a publicar este completo, a ver si usted se quiere enganchar en esto. Y de repente hay gente que no quiere saber que tú que escuchas a Briseño, lo escuché de María Ángela, tú estás escuchando a Briseño, tú le dijiste eso a tu confesor. Gabriela Pacheco, Pamela Rivera, Gustavo Rodríguez, Luis Jesús, Victoria Catets, Mantura Capchi y a todos aquellos que hacen posible este episodio de Aburrido. Vamos a comenzar directamente con Amazon, que es una de las obsesiones que tenemos aquí, pero es una de las obsesiones de este Patreon, de este podcast, porque Amazon es un reflejo de cuando lo grande se vuelve demasiado grande. Si usted en este momento está cantando chinazo en su casa, por favor absténgase de escuchar Aburrido. Amazon está comprando One Medical con el costo de $18 la acción. Y este es uno de los principales proveedores de salud en Estados Unidos. El costo total de la operación es de $3.9 millardos. Esto salió ayer. Y esto por lo que hace es profundizar la presencia de Amazon en el área de salud. Que deben ustedes tener claro que Amazon Health Services no es nuevo en esto. Hace un tiempo compró una farmacéutica. Por aquí debe estar el nombre de la farmacéutica porque lo deben proveer. En este artículo de CNBC que estoy trayendo no es de las fuentes más confiables, pero para los datos, que es lo que me interesa, en este caso está muy bien CNBC,
PillPack compró PillPack en 2018 por $750 millones para lanzar su propia farmacia online 2 años antes de la pandemia, cerca de la pandemia. Ajá, póngase su sombrero de papel aluminio encima. Y tienen una cosa llamada Amazon Care, que está tratando de ser un líder en el área de salud, de proveer salud. También tiene una compañía que está desarrollando sobre el área de desarrollo de diagnósticos. Pero esto es importante porque Amazon vende esto y bueno, puede que eso sea parte de sus propósitos, como esta es nuestra apuesta por organizar mejor chequeos médicos, organizar mejor las citas con los doctores, organizar mejor tu salud y tenerla en un solo lugar. Y aquí vamos al argumento de en un solo lugar, que todo suena bellísimo como en un solo lugar. De hecho, en mis stories del día de hoy, o del día de ayer, colocaba lo que se llama la evolución del escritorio de trabajo. Y era un escritorio de trabajo, arrancaría aquello, sé que digo yo, ¿no? 1990, donde está una laptop, pero hay una agenda, un calendario, un portarretratos, un archimóvil, lo que llamaban un acordeón, un tarjetero de contactos, y como todo a lo largo de los años se fue quedando en un solo lugar, que es tu laptop. Y dentro de la laptop, la obsesión que tienen ahorita es que todos tengamos todo en un solo lugar. Esa fue la gran apuesta de Gmail. Usted tiene allí su correo, tiene ahí también su sitio de trabajo, la aplicación que utiliza para que la gente se comunique en su trabajo. Tiene el Gmail Chat, el Gmail, el Meet, que es para que se encuentren, y así sucesivamente. También el tema de turismo, lo puedes comprar tus boletos aéreos por Google, por supuesto los mapas, Google Pay, todo en un solo sitio. Amazon apuesta por lo mismo y ha metido fuerte el tema de la salud. Y ok, esto responde a lo que supuestamente quieren los consumidores. Ahora, llega un momento, y yo soy de esta política que yo sé, Briceño se metió a progre, Briceño se metió a izquierdista, que no, hay que separar a las compañías. Yo sí creo que existe algo como demasiado grande. Yo sí creo que existe algo en el punto de proveer servicios como algo demasiado grande. Y yo no sé si utilizar la frase, el cliente siempre tiene la razón, es astuto a medida que vamos conociendo cuánto de nuestras decisiones en realidad son emocionales. En Aburrido yo les he colocado hasta el cansancio artículos que van saliendo explicando que nuestra toma de decisiones está muy vinculada a lo emocional. Y a medida que vimos aquel documental famoso, ya repetido hasta cansancio, de The Social Dilemma, vimos que en Stanford había todo un departamento colocado sobre el desarrollo de cómo hacer que la gente se quede más en aplicaciones. Entonces nos han hackeado la atención. La forma de defendernos es nosotros educarnos y adquirir hábitos sanos en el uso de redes, en el uso de todo, pero ¿cuántos podemos dedicar el tiempo que requiere adquirir un hábito cuando tenemos que revisar stories, posts, TikToks, etcétera? Porque si no, estamos, el fear of missing out, estamos fuera del asunto, el FOMO nos vuelve locos. Entonces, mi argumento aquí, mi opinión aquí, mi acotación aquí a este movimiento que hace la gente de Amazon para adquirir un proveedor de salud es que no solamente se trata de ciertamente beneficiar al usuario, beneficiar al paciente con el know-how que tiene Amazon en organización de datos, que ciertamente es un área que necesita ayuda. Creo que hubo otro aburrido en el que les hablé de cómo la inteligencia artificial es uno de los principales, probablemente, jugadores en el nuevo desarrollo de aplicaciones que compaginen los archivos médicos que no se entienden entre sí y es cierto, si se entendieran entre sí los archivos médicos de distintos hospitales de una manera homogénea, y aquí sí la unidad tiene un crédito, vale algo para el consumidor, todo lo que podríamos saber sin tener que abrir focus groups ni investigaciones, etcétera, sino simple y llanamente con esa big data sobre el progreso de enfermedades crónicas, el progreso de qué tratamientos están funcionando para enfermedades crónicas, la subida o la bajada de diabetes, de casos renales. Es decir, la información valiosísima para investigadores que habría allí sería, bueno, de una utilidad infinita. Sin embargo, aquí está el otro ángulo. Amazon tiene, si se quiere, un filón de competitividad brutal, que es que sabe lo que te gusta. Comentamos una vez, por ejemplo, cómo Amazon, viendo qué productos se vendían en la India, utilizaba esa información para sacar productos similares o para obligar, bueno, no obligaba, no, invitaba,
pero sabes, una invitación que te hace Amazon, que es tu principal centro comercial donde tú vendes tus productos, no es necesariamente una invitación suave. Amazon invitaba a compañías que mira, vimos que este jabón que tú haces, buen jabón, ¿vale? Que la gente lo está comprando. Nosotros quisiéramos hacer una sociedad contigo para producir ese jabón. Let me in on the business. Give me a cut. Dame un corte allí. O sea, eso es lo que hicieron, porque es que le iba a decir a esa compañía que vendía a través de Amazon. No, nosotros vamos a seguir siendo, como yo sé que tú de todas maneras no vas a alterar el algoritmo para que yo no aparezca. Y en otros casos, estudiaban las características de productos que se vendían muchísimo y las aplicaban en el desarrollo de sus propios productos. Esa es solo una de las maneras en que hay pruebas de que Amazon ha usado de una manera no moral, inmoral, el cúmulo de datos que tiene sobre cada usuario. Pero agrégale a esto que puedan acceder a las bases de datos de nuestros relojes que miden nuestras pulsaciones, nuestra tasa de ejercicios. Mezcla allí que Amazon uno haga mercado a través de Amazon y Amazon sabe lo que estás consumiendo. Y que Amazon también tiene acceso a tu statement médico. La información que tiene Amazon, por ejemplo, para vender aseguradoras. La atención, o sea, que Amazon se meta en aseguradoras dentro de poco no es para... Y quizás ya me está escribiendo alguien, Briseño, no estás en nada. Amazon es dueño de... Y vas a entender cómo toda esa información que tiene, o sea, saber lo que tú compras, saber lo que tú ojeas, lo que tú miras y saber además tus archivos médicos. Y no me vengan con que hay una cláusula de confidencialidad porque de verdad no, lo de Cambridge Analytics no les entró por ninguna oreja. No es algo que yo creo que una compañía deba tener de mí. No es el cúmulo de información que yo quiero que una compañía pueda tener de mí. Esta información puede ser brutal para mis estatus bancarios, para mi estatus ante aseguradoras, para préstamos inclusive que quiero obtener, para todo. Y en el momento en que muchas de estas bases de datos se empiecen a cruzar ya con inteligencias artificiales que saben a dónde vamos, porque vean ustedes lo que está pasando, por ejemplo, en Marsella, en Francia, la pelea que hay sobre a dónde va la información de las cientos de cámaras que hay en la ciudad. Se está utilizando inteligencia artificial allí para identificarme y conectarse con otras bases de datos que hay en otros lugares de Europa, y yo quiero eso. Entonces, yo sé que la lucha por la privacidad es un poco como la lucha por el medio ambiente, que ya no lo vamos a lograr, ya lo dimos todo. No lo sé, yo no soy amigo de el decreto del fracaso prematuro. Creo que en todo caso la conciencia de que si tú estás en Amazon, mucho de lo que mires puede ser utilizado, no digo en tu contra, de una manera abierta, pero sí para saber más de ti de lo que tú desearías que ellos supieran, porque se mezcla con el proveedor médico que tienes y luego se mezcla con el reloj que extrae tus datos de salud y dice cómo estás diariamente. Pues no sé si eso es lo que yo quiero, es lo que quiero dejar claro al final. No sé si es lo que quiero, es lo que quiero. Bellísima frase. Por favor, escríbanla en piedra y colóquenla en mi tumba. No sé si eso es lo que si eso es lo que quiero, lo que quiero. Bellísimo. Estoy pegado porque me quedé traumatizado con ese faux pas lingüístico. En todo caso, One Medical pasa entonces, que estuvo pública desde el 2020, pasa entonces a propiedad de Amazon. Rolling Stone. Esta para mí es una noticia que liga las cositas que a mí me gustan, porque liga los verdaderos problemas en los que estamos con algo pop. Para los que no lo saben, Zack Snyder es el director de Justice League, de Liga de la Justicia. Es un tipo increíblemente controversial. Se dio una campaña de redes sociales para que su edición de Justice League fuera relanzada después de que la película original había sido un flop de taquilla en función de lo que se gastó. Recordemos, era la búsqueda de hacer que la Liga de la Justicia fuera tan arrecha como los Avengers. Tenías el antecedente de los Avengers. De hecho, el director de Avengers fue llamado como consultor a medida que se veía que el corte que entregaba Snyder de Justice League era un corte, cuando nos referimos al corte es a la película editada que muestra Snyder a la productora, en este caso Warner Brothers. Miren, bueno, esta es la película que vamos a sacar. Y Warner Brothers tiene todo un departamento que dice, ya va niñito, cálmate, vamos a hacer focus group, vamos a ver qué nos dicen, y todas decían, esto es muy largo, esto es muy fastidioso, esto es muy oscuro. Ya trajeron al director de Avengers, pero esta noticia es interesante
porque esta noticia es de Rolling Stone y lo que nos dice es que hay cuentas falsas que alimentaron el ejército de Snyder Cut Online. El Snyder Cut o el ejército de Snyder Cut son todos esos tuiteros que le escribieron a Warner Brothers, que le escribieron directamente y mencionaban en sus tweets a los productores del lado de Warner Bros. Diciendo: ustedes son los que tienen la película en sus manos, la tienen que soltar, liberen a Willy, pero en este caso no se trata de una ballena que hay que soltar y que al final no va a poder sobrevivir en el mar abierto porque nunca estuvo preparada para ello. No, googleen eso, se murió, si no lo saben. Y se trataba en realidad de liberen el corte del director de la película, que sabemos que es mucho mejor que la que ustedes permitieron salir. De hecho, el artículo de Rolling Stones, escrito por Tatiana Siegel, arranca no en el 2017, cuando la película Liga de la Justicia le fue mal, y luego en el 2018, cuando hubo todo un movimiento, sino arranca recientemente, cuando en 2020 estaba el director pidiendo que Geoff Jones y John Berg, productores de la Liga de la Justicia, salieran de los créditos que estaban online en HBO y en Internet Movie Database, etcétera, porque ellos no creyeron en la versión original. La narrativa de Snyder y de todos los de la Liga de la Justicia es que esta película iba a ser arrechísima, como efectivamente lo probó años después cuando sacaron en HBO Online el corte del director. Ustedes fueron la que la estrupiaron y ustedes, estos dos tipos, ni siquiera deben estar en los créditos. Lo que ocurre con esta investigación es que nos lleva entonces hacia el pasado, cuando hubo un ejército de gente en las redes pidiendo que saliera el Snyder Cut. Y acaba de salir una investigación comisionada por Warner Media, a la que tuvo acceso Rolling Stone, en donde se dice que, aquí está el dato importante de esto. Yo sé que he hablado mucha paja porque hay que crear contexto para los que no lo manejan, y el problema de crear contexto para los que no los manejan es que lo tuve que resumir de tal manera que los que manejan esto, la gente de Comic Con, etcétera, me está mentando la madre porque dejé por fuera una cantidad de cosas. Pero ya saben lo que tienen que saber para que vean por qué esto es importante. Por lo menos 13% de las cuentas que estuvieron participando en la conversación sobre Snyder Cut se considera que probablemente eran falsas. Muy por encima del 5% que expertos en ciberlenguaje, ciberdiálogo, redes sociales ven típicamente en cualquier trending topic. Twitter, por ejemplo, en sus afirmaciones públicas ha estimado que el porcentaje de cuentas activas diariamente que son falsas o son de spam es menos del 5%. Entonces, aunque Snyder tuvo efectivamente fans de carne y hueso, hubo una amplificación por un número desproporcionado de cuentas falsas. Así dice el artículo. El hashtag, si lo quieren buscar para que vean la fuerza que tuvo, fue Release the Snyder Cut. Se hizo viral en el año 2018 y la idea era, bueno, mira, Snyder tiene que volver a encargarse del universo DC. Este es el hombre que va a lograr esto. Y se encontró, por ejemplo, que al menos en un momento de esa conversación había cuentas registradas a una persona que también tuvo en un momento dado una agencia de publicidad que promocionaba el tráfico barato, instantáneo y fuerte de avatares a tu sitio web. Snyder dice que si alguien estuvo jugando al titiritero en las redes sociales, no fue él, sino Warner Brothers, que estuvo tratando de nivelar la base de fans para aumentar los suscriptores a su nuevo servicio de streaming. Pero hay quienes dicen, una de las fuentes que fue consultada, que Zack era como el Lex Luthor vuelto loco. Y cuando se ve que recientemente ha estado en este esfuerzo y que han aparecido de nuevo bots en la campaña para sacar a estos hombres de el área, cuando se ve que en el pasado participó en esa campaña y que esta campaña como tal efectivamente no solamente tuvo esos elementos sospechosos, sino también estuvo en un momento dado con millones de tweets al día y cayó a 40,000 en pocos días, según un ejecutivo del área de mercadeo. Dice, esto es un fenómeno que no se ve orgánicamente. Aparece para mí como un ejemplo clásico de utilizar un movimiento como arma. ¿Qué quiero yo comentar con esta noticia que parece simple y llanamente de farándula? Bueno, por supuesto, pensemos en
primero las consecuencias, no solamente el hecho de que le costó a Warner Brothers más de $100 millones volver a sacar esta película, hacer la publicidad, mover, o sea, sacarla, ceder a la presión y sacarla, sino el hecho de que una vez más vemos actividad online coordinada y vemos el nivel de dificultad de entender cuánto de lo que está a nuestro alrededor supuestamente pasando porque muchas voces lo están vociferando es real o no. Tengo dos formas de verlo. Una forma es, y vámonos entonces a lo que tiene que ver contigo y no con Ciudad Gótica, sino con Ciudad Caótica. Tomemos, por ejemplo, y ya vamos a saltar más adelante para allá, al caso de la Constitución chilena que se debe aprobar o no en el referendo que viene en septiembre. Bueno, tengo que hacer el salto. Tengo que hacer el salto de una vez porque ya lo traje a colación. Vamos a leer el artículo para que vean. El plebiscito tiene un problema en este momento y es que hay una cantidad de información falsa. Por ejemplo, el profesor de la Universidad Católica de Chile, según nos dice BBC Mundo, afirma que la desinformación se usa no solo para generar confusión sobre la propuesta de constitución, sino como herramienta de ataque. Esto está dentro de lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo califica como contaminación informativa, pero ya a un nivel agresivo. Hay comentarios, Facebook, Twitter, etcétera, de que no hay protección en la propiedad privada en esta convención. Solo mirar el texto es suficiente, según Valenzuela, como les dije, el catedrático chileno que es consultado de la Universidad Católica de Chile sobre este tema. Claro, habría que decir, Universidad Católica de Chile me suena a jesuita, y jesuita pues necesariamente tiene una tendencia de izquierda. Tengo que aclararlo, aunque no tengo evidencia de que lo que esté diciendo esté sesgado. La desinformación funciona como medio para aumentar la animadversión, la polarización, la sensación visceral contra alguien o contra algo. Por ejemplo, se dice que están planteando una constitución en que el aborto se va a permitir hasta los 9 meses de embarazo, cuando en realidad lo que se está planteando es el derecho al aborto en los lapsos que la ley establecerá. Antes de continuar con esto y hablarles de, cuáles elementos son reales y falsos en la Constitución chilena que se está proponiendo, ya yo hice un aburrido completo sobre eso, hace 2 aburridos, y creo que no hay que revisitar todo. Lo que quería era colocar en contexto de esto que está ocurriendo en Chile lo que se detectó con Snyder Cut. Tú puedes potenciar algo que igualmente existe. Ahora, veamos 3 escenarios. Un escenario es, por ejemplo, un escenario real, porque se trata de algo político, el de Chile, donde ya hay gente con dudas, ya hay gente expresando cosas online, y tú decides mover redes para apoyar esas voces. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy hablando de 3 escenarios. ¿Cuánto de esa inquietud que tenían esos 5, 7, 10, 15 voceros que tú estás impulsando a través de redes que no son orgánicas, o a través de bots que no son orgánicos, que bots y no son orgánicos es una redundancia, a través de cuentas que no son reales? ¿Cuánto de ese, y luego eso agarra un vuelo orgánico? Bueno, en ese escenario tú lo que estás diciendo es, yo lo que hice fue darle impulso a algo que detecté allí para que más se unieran. Si puedes dormir con esa decisión, maravilloso. Yo creo que hay gradientes. Pero ese es un escenario, ese es uno. Tomemos el otro escenario donde nadie está opinando al respecto. Tú arrancas el rollo y se te unen otros. Ahora, esos se te unen porque piensan lo mismo o porque el colocar, mira, van a permitir el aborto hasta 9 meses de embarazo, hace que tú te dispares. Porque una cosa es colocar en una campaña inorgánica una cantidad de votos a decir, ¿qué opinan ustedes de este texto de la Constitución? Y entonces salen voces y se genera movimiento que comenzó no orgánico, pero que ciertamente es orgánico porque está partiendo de un dato que es real y está siendo colocado allí, aunque el bot que lo esté colocando y los cientos o miles de bots que lo estén moviendo no son reales. A colocar un tweet diciendo se va a permitir la suspensión del embarazo hasta los 9 meses de embarazo. Entonces ahí sí ya estamos en un universo muy distinto, muy distinto. ¿Y cuánto es, y aquí está el tercer escenario que me gusta evaluar, el hecho de que tú ves que hay un movimiento, tú metes bots para moverlo, ¿cuánto de ese porcentaje
tiene que ser falso para que nosotros desestimemos ciertas campañas. Claro, a veces no se trata de bots, a veces se trata de personas que están allí legítimamente retuiteando y rebotando. No sé por qué me viene esta imagen a la cabeza. Alguien que admiran, alguien que respetan, alguien a quien siguen políticamente, intelectualmente, coloca. Siguen siendo opiniones orgánicas, pero tienen un dejo de spameo. Porque vamos a colocar esto como trending topic. En ese último escenario, siguen siendo personas reales. Ahora hay un 15% de bots. De cada 100, 15 que lo están moviendo son. Ahí hay que examinar otra capa, que es la capa de, pero ¿qué rol jugaron esos 15 en el reboteo? Es decir, tú tienes 15 cuentas, pero si esas cuentas estuvieron todo el día rebotando mensajes, su relación, su tasa de relación con la cantidad de tweets, tienen un peso mucho mayor. Y eso es lo que es más difícil de despejar. ¿Cuál es para mí el comentario, antes de entrar a seguirles hablando de la Constitución chilena que la trajimos a colación a partir de Batman y Robin? ¿Cuánto de ese movimiento es real? Ahora lo llevo a otro plano. Cuando uno ve movimientos sociales, cuando uno ve, están protestando tantas personas. Ya vamos a hablar del caso de Panamá. No, que la mayoría de esas personas son contratadas. Bueno, eso es, primero, si lo logras demostrar, tú tienes un deber de lograr probar, y ahí está la dificultad, que la gran mayoría de esas personas son pagadas, que no estarían allí de no ser porque están siendo pagadas. Y luego se les unen 3 o 4 personas que son simpatizantes, pero ciertamente si se unen 3 o 4 personas a un grupo de 20 personas que fueron pagadas, uno tiene derecho a cuestionarse qué tan fuerte es. Sí, ahí hay gente que apoya esa idea, pero qué tan fuerte es el apoyo a esa idea. Al parecer es mucho menor de lo que yo estoy recibiendo visualmente a nivel de cobertura de noticias, y eso debería afectar la prioridad que yo le doy en mi vida o la prioridad que yo le exijo a mi gobierno que le dé en la vida. ¿Cuánta gente necesitamos que sea orgánica para creer en algo? ¿Y cómo saber que aquello, cuando estamos en una marcha, en una protesta, en un acto para celebrar, para colocar, cuánto necesitamos que sea absolutamente orgánico para creer que somos algo importante? Esto no es cualquier jueguito. Esto lo traigo yo a colación porque hoy en día se toman una cantidad de decisiones. Como pudimos ver, desde soltar una película hasta votar, basándonos en la fuerza que tiene, inclusive, más allá de que, vamos a suponer que todos nosotros estamos curados. Todos los usuarios de Twitter nos curamos, y de Facebook, y no caemos en estas trampas. Pero tenemos medios de comunicación cuya jefatura editorial no se le ocurre otra mejor cosa que diseñar su escala de qué es lo que es importante para el usuario de la información en función de Twitter. A saber, y lo hemos visto en muchísimos casos, periodistas que dicen, yo dejé de trabajar para tal medio porque llegaban y me decían, esto está de trending topic, deberías hablar de esto. Pero el hecho de que sea trending topic no quiere decir que necesariamente sea importante. Y es aquí donde entra lo que acabo de agregar. Agreguen a sus causas de por qué no necesariamente es importante algo que está de trending topic, algo de lo que todo el mundo está hablando, el hecho de cuánto de ello puede ser orgánico. Y sin embargo, tampoco subestimemos algo porque hay una carga inorgánica en su difusión, porque puede haber un escenario donde esto pues sea simplemente darle un impulso a una fuerza que hay. Cuando a mí me decían siempre, no, eso que está allí, eso es toda gente pagada. Esa protesta la inició gente pagada. Yo digo, bueno, pero si había una rabia legítima en la gente y esa rabia legítima encontró a qué adherirse, aunque a lo que se está adhiriendo es algo que arrancó inorgánicamente, esa rabia sigue siendo real. Voy a saltar a Panamá pronto, porque ya estoy adelantando temas aquí que no tenía en ese orden, pero no importa. Veamos, por ejemplo, la Constitución chilena que se está proponiendo. Carlos Peña, columnista y rector de la Universidad Diego Portales, ha llamado a la gente a que lean el texto y dejen las interpretaciones tendenciosas. Si hay derecho a la propiedad, si hay una protección si hay una visión de que la propuesta no impide que haya lapsos y plazos
que protejan a la madre o al nasciturus, es decir, el feto que está por nacer, que es lo que ocurre en el derecho comparado. Aquí hay que hacer un gran aparte, unas grandes paréntesis para decir, recordemos que la crítica principal que se hace no solamente a este texto, sino a la mayoría de las constituciones, es que deja muchas cosas abiertas a, no, después una ley va a regular eso. Y eso yo creo que es donde debería estar la discusión. ¿Quiénes van a redactar la ley que establece los plazos? Por ejemplo, en el caso de la suspensión del embarazo. ¿Quiénes van a redactar la ley con respecto a la propiedad privada en el caso de las aguas y los recursos naturales que son esenciales para la producción del agro? Que es uno de los grandes temas. O sea, el derecho a propiedad es uno de los grandes cuestionamientos. De hecho, nos dice este entrevistado de BBC, la propiedad sí es un derecho. En la Constitución recién escrita, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad. Quedan por fuera bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, como glaciares, humedales o alta montaña, y se declaran como inapropiables agua, aire, mar territorial o playas. Nadie puede ser privado de una propiedad a menos que una ley ordene una expropiación con base fundada, que deberá ser indemnizada a precio justo con la opción de reclamar ante tribunales. Algo que no se dice aquí, y tengo entendido que está en la Constitución porque lo leímos en BBC hace nada, que es que ese precio justo lo define no el mercado, sino el Congreso. Aunque él dice, no, eso no es una expresión inventada, eso es un concepto de larga data en el Código Civil chileno. Ojo, y sí, es verdad que por causa de utilidad pública o interés nacional, la Constitución del año 80 da la opción de expropiación. Pero recuerden, hay aquí un peso enorme que se le está dando a la Asamblea, al Congreso. No desaparece la salud privada, pero ¿qué te dice la Constitución? Bueno, se va a establecer un sistema de salud nacional. Ustedes, vuelvo y repito, tienen una idea del megapeo, me perdonan la expresión, del megarrollo, del galimatías que es crear un sistema de salud público que además integre a lo privado, que es lo que se está estableciendo. Por ejemplo, sobre las aseguradoras privadas de salud, llamadas ISAPRES, estas no desaparecen, pero van a perder la opción de recibir las cotizaciones de salud obligatorias de la ciudadanía, porque estas solo se pueden destinar a un fondo solidario, por ley. Se creará entonces un sistema nacional de salud que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Podrá. Entonces aquí entendemos el esfuerzo de Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, por meterse la camisa por dentro al salir del carro y también por explicarle a la gente, un chiste fácil, pero es que vi el video y me pareció ridículo, que esto es lo que nos preocupa a un presidente. Estamos cayendo en que si Obama salió a montar bicicleta, cuando de nuevo la argumentación debería estar en, no, demuestre esto, ¿cómo es ese sistema de salud? Tú me estás pidiendo que yo apruebe un precontrato para un contrato que luego voy a tener que firmar, que es el del sistema de salud. Tú no me estás pintando cómo es ese sistema de salud en una forma nítida aquí. Entonces, hay razones, de todas maneras, para leer esto con calma, porque ninguna constitución te va a decir, a menos que la oposición a esta constitución nos diga, mira, lo que faltó allí fue esto. Rara vez las constituciones te van a dar precisiones que luego se van a desarrollar en leyes y que nadie sigue, nadie le para esto. Tengo dos artículos, esta semana no agarré The Economist sino una sola vez, pero agarré Project Syndicate, que a mí me encanta porque tiene articulistas del mundo entero, y este artículo de Mohamed A.El-Erian. ¿Quién es Mohamed A.El-Erian, Briceño? ¿Por qué tú sacas una gente del bolsillo que uno no sabe quiénes son? Bueno, es el presidente de Queen's College en la Universidad de Cambridge, es profesor en la Universidad de Pennsylvania, en la escuela Wharton, y el autor de The Only Game in Town, Central Bank's Instability and Avoiding the Next Collapse. Too little, too late, Mohamed. Pero Mohamed hace un análisis, El-Erian hace un análisis interesante sobre el asunto de las sanciones. Esto se llama aburrido. Yo les dije, estoy dejando esto liberado para que vean por qué vale la pena pagar un Patreon para aburrirse. Usted después llega y cuando estén hablando de sanciones, usted mira, hay un tipo en Cambridge, serio, que dice lo siguiente. Primero, las sanciones han sido menos efectivas de lo que Europa, las sanciones a Rusia, por supuesto, por lo que está haciendo en Ucrania, han sido menos efectivas que lo que Europa y Estados Unidos esperaban, pero son más pesadas sobre el Kremlin que lo que el Kremlin está dispuesto a aceptar, y dice públicamente. El Banco Central de Rusia espera una contracción del Producto Interno Bruto de 8 a 10% este año, y además
a medida que crece la dificultad de importar partes que son esenciales para su economía, el área de manufactura y servicios, se va a ver que la inflación va a subir cada vez más. En este momento, por ejemplo, la casa bursátil, la bolsa de valores y el foreign exchange market de ruso no está funcionando adecuadamente. Ha logrado, sin embargo, a través de algunas puertas traseras, mover dinero. Les hablé de quién está comprando el petróleo ruso barato. Arabia Saudita, hermano. Ya lo saben. Busquen el aburrido anterior para que se enteren. Pero hay certeza de que va a sentir golpes más fuertes cada vez más la economía rusa. Sin embargo, hay mucho debate sobre las posturas más fuertes de las sanciones. Por ejemplo, los curbs, las inclinaciones, las excepciones que se han colocado sobre el sistema de banco central y el sistema de pagos internacionales de Rusia. Estas influencias que ha tirado el mundo internacional en sanciones para Rusia son más intrusivas de lo que se ha hecho antes. Y no hay estándares internacionales hasta donde se puede llegar. Y haría falta aquí algún tipo de participación del Fondo Monetario Internacional, del World Trade Organization, del Banco para Settlements Internacional, del Bank for International Settlements, para arreglos internacionales, porque en un momento como este haría falta que hubiera un árbitro intermedio, no para cederle a Rusia, sino para que haya alguien que desde afuera nos muestre que esto tiene unos niveles, un impacto y sobre todo que establezca hasta dónde se puede llegar. Ahora, el momento está malo para todos. ¿Por qué? Porque las sanciones le han dado más momentum, más fuerza, más impulso al proceso gradual que hay de desfragmentación o fragmentación global económica, la desglobalización del mundo, las zonas económicas y de intereses que se han ido generando. Para que tengan una idea, Turquía, que está en la Unión Europea, está reunida con Rusia e Irán en Irán. Y eso, dentro de un mundo globalizado, es difícil de entender. Más países tienen ahora razones para buscar hacerse resistentes internamente, financieramente, al mundo exterior, porque están viendo que pueden caer dentro del blanco de sanciones como estas. Y aquí aparece lo que llama el tercer debate, este economista. Como no parece que la guerra va a terminar, ¿qué es lo que debe hacer Occidente de ahora en adelante? Porque además, las implicaciones de los precios de la energía en Europa van a hacer que te va a empezar a importar un bledo. Lo que pasa en Rusia, si se está muriendo gente de calor en tus ciudades porque no pueden prender aires acondicionados, porque no tienen electricidad, o porque no pueden moverse, o la calefacción no funciona y me estoy muriendo de frío, me importan un diablo los ucranianos, eso va a pasar, de continuar por el camino que se va, y eso es lo que está este economista de Project Syndicate apuntando. Está hablándonos precisamente que a medida que esto avanza, no se puede descartar que haya gente que se vaya a bajar del caballo. Y para saltar a otro caballo te puedes caer en medio, porque el otro caballo es seguir presionando. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo que establece este hombre? Bueno, primero tomemos como conclusión que cualquiera que sea el caso, mantener las sanciones que hay en este momento hacia Rusia no está libre de problemas. Porque a medida que se está tratando de presionar a Rusia y tratar de disminuir la disrupción económica europea y occidental, nos damos cuenta de que ambas cosas no se llevan bien de la mano. Seguir insistiendo en sanciones va a hacer que haya más disrupción del mercado global, y lo hemos visto en el área de alimentos y energía. Bajo las sanciones que hay en este momento, asegura este economista, Occidente arriesga lo que ya les dije, que es caerse entre dos caballos. A medida que quizás suavicen las sanciones para que la economía europea no se vea tan golpeada, se encuentran con que las atrocidades que cometen los rusos son cada vez mayores. Pero si realmente Occidente quiere apretarle la tuerca a Rusia a través de sanciones económicas y financieras fuertes, necesita eliminar todo lo que han sido las excepciones al tema de energía y darle donde le duele, para lo cual
tiene que destinarse una cantidad de fondos a suavizar el impacto en las poblaciones, a que las agencias multilaterales en países en desarrollo tengan algún tipo de beneficio de lo que va a implicar esto para ellos. Hablemos del trigo, hablemos de lo que esto está implicando también en cuestiones de energía en el tercer mundo con la subida de los precios de la gasolina. Esto está afectando a Panamá, esto está afectando protestas en Ecuador. Entonces, tú quieres continuar con esta línea de sanciones, no es suficiente. Tienes que meterle más duro a la energía. ¿Quieres meterle más duro a la energía? Vas a tener que meter más duro a la ayuda internacional. Así que ahí les dejo ese artículo, porque recuerden que todo lo que yo comento aquí se los dejo para que ustedes se formen su propia opinión. Que yo sé que no, que yo sé que ustedes no los leen, a menos que les toque una tecla, les toque una espirita y dicen, mira, ahorita yo me lo leí y yo después les contesto. Cuando ustedes me dicen, no, pero no mencionaste la parte de, y está bien, para eso estamos aquí. En Project Syndicate está un autor al que hay que siempre tenerle la mirada encima. De la misma manera que usted puede estar en contra de muchas de las cosas, y yo cada vez encuentro más incómodo algunos de los comentarios de Jordan Peterson, sobre todo con respecto al tema de género. Ojo, sobre todo el tema del el fenómeno trans, que creo que es bien denso. Estoy muy de acuerdo con él en muchas otras cosas. Uno de los debates más interesantes que ha tenido el señor Jordan Peterson lo ha tenido con este otro filósofo que se llama Slavoj Zizek. Y yo sé que hay muchos que querían que yo leyera algo de Slavoj Zizek. Aquí es profesor de filosofía en la Escuela Europea de European Graduate School. Es director internacional del Birkbeck Institute para las Humanidades en la Universidad de Londres, y tiene un libro que se llama Heaven in Disorder, que salió en el 2021, también bastante recomendable, aunque no me lo he leído todo, pero ahí lo pueden buscar, un libro muy bueno. ¿Qué dice este hombre en un artículo de julio 11 que se llama La traición de la izquierda? Bueno, él arranca con la locurita mencionada también aquí de que le cambiaron el final al Fight Club en China. Y hace la pregunta, ¿por qué las autoridades chinas cambian el final de una película que critica a la sociedad liberal occidental? Misma sociedad que ellos critican todo el tiempo, descalificando su postura política como locura, descalificando la postura política de la película como una locura. Recuerden que allí se cambió el final y aparece un letrero que dice: la policía averiguó lo que esta gente iba a hacer, arrestó a los criminales, evitó que estallara la bomba, y además Tyler fue enviado a un asilo lunático a recibir tratamiento psicológico y ya está bien, ya este tipo se curó. Ese es el final en China, por cierto, de la película Fight Club de 1999. Hace la pregunta nuestro amigo Zizek. ¿Por qué? Bueno, porque para los líderes de China defender el poder establecido es más importante que una agenda ideológica. Yo sé que esto tiene grandes ecos a los artículos de Anne Applebaum que hemos leído en The Atlantic, etcétera, pero es que esto es una tendencia importante. Sin embargo, aquí es interesante porque la lee alguien que tiene todavía algún tipo de estima para lo que la izquierda puede hacer y quiere que recordar la otra historia de la izquierda, que cuando se mira los desastres actuales de la izquierda o el crimen gigantesco del hombre que más ha matado gente, como es Mao, cuando se trataron de colocar algunas de sus políticas en curso, se le olvida también que la izquierda durante muchos años ha sido el lugar en el que, y esto lo puede saber la gente que vive en el sur, el lugar de resguardo para los perseguidos por el poder. Y para los perseguidos por el poder totalitario. Pausa, le recuerdo a nuestros amigos, por ejemplo, venezolanos en Argentina, venezolanos en Chile, recuerden que la derecha que había allá era la derecha militar. La derecha desaparece gente. Eso no quiere decir que hay que verlos como el mal absoluto. Probablemente habrá quien logre defender logros económicos, pero no se pueden olvidar esos derechos humanos. Y no se puede olvidar entonces que la izquierda era de donde venía el arte y de donde venían las voces que criticaban aquello. Y que protegían a muchos de los perseguidos políticos. Por eso es tan difícil para el venezolano que está en el sur entrar en el debate izquierda-derecha. El venezolano puede hablar de lo que es Venezuela, pero proyectar esa izquierda, toda la izquierda, aunque hay izquierdas en América Latina que ciertamente tienen muchos lazos de hermandad con la izquierda que ustedes venezolanos afuera, pues, de la que pueden hablar. Eso no se puede perder de vista, ese enfoque histórico. De hecho,
en octubre del 2019, nos dice CISEC, los medios chinos lanzaron una propaganda diciendo que CNN estaba dirigiendo las revueltas en Hong Kong contra los chinos y las revueltas en Europa y Sudamérica que estaban ocurriendo. Por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en Chile, lo que estaba ocurriendo en Colombia, todo lo que vaya, eso también lo están moviendo. Y tú decías, pero ya va, ¿cómo el Partido Comunista Chino de izquierda está en contra de todo esto? Bueno, la postura de CISEC en todo esto es que lamentablemente la izquierda occidental, y utiliza por ejemplo al director Oliver Stone, se ha lanzado a montarse en tendencias muy particulares, como por ejemplo decir que la rebelión de Maidán, que dio origen prácticamente al Estado ucraniano, fue orquestada por Estados Unidos, fue un golpe orquestado por Estados Unidos contra un gobierno elegido democráticamente. Y CISEC dice, bueno, esto es falso, las protestas comenzaron en noviembre 21, en 2013, en Kiev, y Maidán, en la Plaza Maidán, la Plaza de la Independencia, fueron caóticas, pero allí había, por supuesto, tendencias políticas distintas, presencia internacional, pero no hay duda de que fueron auténticas. Volvemos a lo primero que les comenté, el gran problema que nos introduce, el margen de duda que introduce la presencia de actores foráneos, hace que dudemos en movimientos que de todas maneras tienen legitimidad. Durante este campamento que todos vimos de los ucranianos en la Plaza de Maidán, se vio de todo, y eso no quiere decir que el hecho de que hubiera una presencia internacional era pues una evidencia de que esto no era real, y que por otro lado, si se utiliza el mismo argumento, veamos el otro argumento, que es que lo que está apareciendo es que lo que ocurrió el 6 de enero en 2021 en la capital estadounidense no fue un Maidán estadounidense. Hay demasiada evidencia para CISEC de que esto fue orquestado y que Trump más o menos sabía lo que iba a ocurrir ese día. Y aún después de esa insurrección, antes de que todos los detalles se supieran, todavía hubo amigos de la izquierda que lo llamaban y le decían, la gente equivocada está tomando el poder, nosotros deberíamos estar tomando el poder. La clave aquí del artículo de CISEC, para quienes les gusta meterse en densidades, es que no hay agendas ideológicas, muchachos. Pareciera no haber agendas ideológicas, pareciera que la izquierda abandonó su agenda ideológica y se dedicó a un proyecto de poder. Y esto también se puede decir sobre la derecha. Muchos de los temas de los conservadores en Estados Unidos en este momento no eran temas para nada de los conservadores. Eran todo lo contrario. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo de enero 6 del 2021, uno tiene que estar claro de que hay una cantidad de republicanos decididos a morir en lo popular que en lo ideológico. Lo ideológico tiene defectos. ¿Para qué defiendes lo ideológico, Briceño? Lo ideológico implica un proyecto, una visión del hombre. Lo ideológico no es solamente un dogma estúpido. Tiene que ver con cuál es el proyecto de ser humano que queremos. En la medida en que no importa si la derecha o la izquierda abandona lo ideológico en función del poder, se cumple lo que para muchos es la interpretación de Nietzsche de que el proyecto del hombre es un proyecto de poder. Y eso es increíblemente oscuro. Más oscuro aún que cuando las ideologías se tornan extremas y acaban con todo, que es algo de lo cual ya hemos hablado aquí, tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces, Briceño, ¿tú no estás casado? No estoy casado con nadie. No estoy casado con nadie. Quien no está casado con nadie es también el primer ministro italiano, el premier Mario Draghi, que renunció ayer y decidió que no había ninguna posibilidad de lograr otro gobierno luego de que la coalición gobernante se desintegrara. Esto es fuerte para la eurozona. Esta es la economía, la tercera economía de la eurozona, y la incertidumbre de para dónde van a ir los votantes italianos en las próximas elecciones puede ser complicada inclusive para Ucrania. ¿Por qué? Porque quienes están agarrando fuerza, la centro derecha y la derecha extrema, perdón, la centro izquierda y la derecha extrema. El partido de los hermanos de Italia, estoy probablemente diciéndolo mal. ¿Cómo se llama este partido fuerte italiano que se me acaba de ir? Está el Five Stars y la Liga. La Liga son dos partidos, los líderes de las 5 estrellas y de la Liga, son dos fuerzas que se han mostrado favorables a Rusia y no fueron aquellos votos más sólidos a favor de darle armas a Kiev.
esta coalición de centro derecha y de derecha extrema, de los Hermanos de Italia, así se llama, está a la par con la coalición del centro izquierda del Partido Democrático. Y estas elecciones van a ser importantes para ver hacia dónde se va el péndulo en Italia, si va a agarrar el camino confuso y mediocre que agarró, si se quiere, en España, si van a evadir la bala que evadió Macron, aunque su asamblea tuvo un crecimiento de los partidos de derecha fuertes de 8 a 80 sillas, o a más de 80 sillas, si no me equivoco, y va a influir en la economía mundial, va a influir en el tema de la guerra. No crean que porque esto está pasando en Italia es cualquier cosa, es un indicador de para dónde están yendo los votantes. Y el tema migratorio tiene influencia en todo esto para los que me escuchan. Luego tenemos una noticia para que usted, se aburra ya absolutamente. Una noticia que en este caso sale en CNN Health. Briseño, CNN nos ha mentido sobre el COVID, etcétera, etcétera. Bueno, pero los datos están aquí. Y los datos son sobre la CDC. La CDC. Bueno, esto es lo que hay aquí, hermano. Para hacer un programa sobre todas las verdades o mentiras sobre lo que está surgiendo, podríamos pasar aquí horas y no lo vamos a lograr porque tú me vas a preguntar, ¿cuánto de eso que estás diciendo no es un bot? Aquí voy. Sin embargo, con lo que es importante. Hay una subida de gente que se había recuperado del COVID-19 y que desde abril han empezado a encontrarse cansados, tosiendo y han salido positivos. ¿Cómo pueden salir positivos? Porque hay toda una nueva variante del Omicron. Voy a tener que estornudar, esto no voy a poder evitarlo. Esto se graba corrido, aprovecho para tomar café. Además que lo dejé en un buen lugar de suspenso, ¿no? Hay toda una nueva variante del Omicron. Pam, pam, pam. Ponemos música y todo mientras lo... Mentira, vamos a poner música. Lo que quiero decirles es que esta variante, que es la BA5, le ha sobrepasado a sus predecesores en la causa dominante de COVID en Estados Unidos. 2 de cada 3 nuevos casos de infección de COVID-19 son de esta variante, la BA.5. No sabemos realmente la severidad clínica, nos dice el director de la CDC, el doctor Rochelle Walensky. Creo que será la doctora Rochelle Walensky. Pero sabemos que se transmite más y evade más el sistema inmunológico. Gente con infecciones previas, inclusive con la variante 1 y la variante 2 de Omicron y con la primera BA.1 y BA.2, perdón, que son las primeras, todavía tienen riesgo para la BA.4 o la BA.5. Esto puede que no parezca demasiado cuando se empieza a ver que, ya tenemos tratamientos, ya tenemos vacunas, el riesgo de morir de COVID-19 es mucho menor, y eso es cierto, no hay que entrar en voces alarmantes, pero por lo menos 300 a 350 personas están muriendo diariamente de COVID-19. Y la parte de la Casa Blanca que se dedica a este tema, la coordinadora, por ejemplo, el coordinador, el doctor Ashish Jha, dice que eso es demasiado, que hay que buscar la manera de disminuir estas muertes y las hospitalizaciones que también están subiendo. Lo importante aquí es que no hay que entrar en alarmas ni locuras. Cada vez más estamos evaluando cuántas de nuestras respuestas fueron adecuadas o no, cuánto fueron exageraciones, cuánto fue la gente que estaba en el poder aprovechando qué es lo que estaba pasando para, vamos a controlar un poquitico más la población. Hemos hablado aquí hasta el cansancio de cómo lo hicieron distintos países. Pero sí, ciertamente debemos estar claros que la pandemia no ha acabado. Vamos a llegar a un nivel donde esto va a ser como la influenza y ciertamente le tenemos que prestar atención, pero no debemos entrar en locura. El no entrar en locura no quiere decir no debemos ser ignorantes. Lea y sepa que eso se está moviendo. A ver, iba a leer en este momento una noticia sobre la participación de Estados Unidos en el control, supervisión, búsqueda de expresidentes corruptos en América Latina. Sin embargo, con lo que acabo de leer, les hice una mención de cuánta gente en el poder aprovechó el COVID-19 para colocar restricciones que no eran necesarias o que eran más dañinas que aquello que pretendían solucionar. Pero también hubo quienes aprovecharon mucho de lo que estaba ocurriendo y mucho del dinero que se tuvo que mover rápido, sin mayores permisos, sin mayores supervisiones. Recuerden que hay como 300 mil millones de dólares
por ejemplo, en el trillón de dólares que dieron los gringos, en el billón de dólares que dieron los gringos en ayuda, que se sabe ya que fue robado, que fue a los lugares donde no debía ir. Panamá, donde estuve la semana pasada, y yo, oye, no he hecho mención de dónde voy a estar. Voy a estar en Lima, voy a estar en Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires durante el mes de agosto. El 5 estoy en Turmero, Maracay, Turmero, Aragua. Decía, lo digo porque estuve en Panamá, que me trataban de explicar que durante la pandemia pues hubo mucho movimiento de dinero, la gente vio mucha corrupción, y creo que lo que llaman en Al Jazeera los explainers nos vienen de la mano para entender las protestas en Panamá, que siguen siendo relevantes para ti, donde quiera que estés, porque el tema de las protestas públicas va a ser cada vez más presente, no importa si lograron su objetivo. Recapitulo para que sepas lo que estoy diciendo. Yo estoy seguro que, de todas maneras, en menos de 3 años, Chile está en protestas otra vez, Petro va a tener sus protestas. Las protestas lograron quizás cambios de poder, pero las expectativas que se han generado son tan grandes que a la altura de las expectativas va a estar la arrechera por la insatisfacción de las mismas, así como muchos ya conocemos. Panamá está en este momento con una inflación del 4,2%, no es tan alto como en otros lugares de la zona, pero esto comenzó con profesores que estaban haciendo demostraciones en julio, y hay otros grupos como los trabajadores de la construcción, estudiantes, miembros de grupos indígenas que se han unido. Se estaba tratando simplemente de reducir los precios de la gasolina porque esto estaba afectando a todos, y vale decir que entre las cosas que ha hecho el gobierno ha sido reducir precisamente el precio de la gasolina. Estaba a $5.20 por galón en junio y se ha reducido a $3.95, $3.25 por galón. La situación para muchos que están allí es increíble porque nunca se habían visto protestas. Esto es un país con un PIB altísimo. En Centroamérica está allí pues con Costa Rica como los países mejores posicionados de esta zona de América, pero no le llega a todos estos beneficios, y claro, la inflación ha hecho que la clase media se vea afectada. Cuando se habla del Producto Interno Bruto, recuerden que estamos viendo, bueno, producción, pero ¿a quiénes le quedan? Hay creo que es un 5% de la población que tiene 300 veces más que aquellos que están, estoy leyendo un dato de memoria y la estoy cagando. Pero hay una diferencia brutal, como ocurre en casi todos los países, porque el tema de la inequidad ya se ha hablado, entre los que están arriba y los que están abajo. No, cuando leí que la pobreza estaba en 12%, 14%, me pareció baja, pero hay mucha participación de clase media. Lo que la gente no quiere, lo que pasa aquí es que la pandemia como tal fue muy dura. El manejo de la pandemia como tal, para muchos, con quienes hablé, fue, estoy buscando una palabra, desordenado. Y ese desorden hizo que muchísima gente se quedara sin trabajo. Y esto ha traído como consecuencia que estás tratando de recuperarte y la inflación y la gasolina afectan tu vida. Lo que le espera a Panamá es que, y lo que me dicen allí es, no ha aparecido el tipo que reúna toda esa rabia. Y ojalá no les aparezca. Ojalá concentren esa rabia en las mesas de negociaciones, en las que se llegan a resultados como la gasolina, como el tema de la salud, etcétera, que es menos pop, menos sexy, pero mucho más efectivo que cambiarlo todo, lo cual ya vemos en qué resulta en muchos otros países. Estados Unidos ha metido en la lista de corrupción al expresidente paraguayo Horacio Cartés. Lo acusa de haber obstruido una investigación internacional importante sobre crimen transnacional. Este es un tipo que fue presidente de Paraguay, un jefe de tipo de negocios, el hombre más rico del Paraguay, y ya desde el 2010 hubo una filtración de un cable por Wikileaks que decía que, el 2011 hubo una filtración de un cable de una información del 2010, donde las agencias estadounidenses estaban investigando a este tipo porque estaba lavando dinero. Nunca se le ha colocado, en aquel momento, hasta ese momento no se le había acusado de lo mismo, pero este tipo se defendió y se lanzó a la carrera presidencial en el 2013, triunfó, y la administración empezó luego a investigar, la administración estadounidense, los movimientos de dinero
de este hombre también no estuvo muy contento con el hecho de que él moviera la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén siguiendo lo que decía Donald Trump. Por cierto, Mario Abdo Benítez meses más tarde hizo que esta se moviera de vuelta a Tel Aviv, y el Departamento de Estado dijo que Cartes en este momento y sus hijos son parte de una investigación brutal porque no solamente hizo esto, sino que ayudó a organizaciones que ellos caracterizan de terroristas. Ya tenemos un precedente, o varios precedentes, por ejemplo, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que está en este momento con cargos de corrupción y tráfico de drogas en una corte en Estados Unidos, luego que fuera extraditado. Él, por supuesto, ha dicho que es inocente. Ojo, uno agradece el esfuerzo de perseguir a quien obviamente haya robado, y sobre todo en países pobres, más fuerte todavía, aunque no debería estar haciendo esa distinción, porque se permite la comparación al contrario, y entonces, mientras más hambre tienes, también tienes más derecho a robar. No sé si entendieron para dónde fui con eso, pero yo sé que algunos de ustedes me entendieron porque sentí sus cejas levantarse. Pero en este caso uno dice, tiene que haber organismos multilaterales involucrados en estas cosas, porque cuando lo hace una administración en particular en Estados Unidos, le queda a uno el sabor de una arbitrariedad o de un potencial de arbitrariedad, de agenda política, que te gusta cuando agarran al que te cae mal, al que crees que te ha hecho daño. Pero cuando lo sueltan para negociar, o cuando lo dejan de perseguir porque cambia la administración, te das cuenta de que no estabas en manos de la justicia, estabas en manos de una agenda que hay por ahí, de unos tipos que, bueno, ahora vamos a perseguir a esto, vamos a perseguir al otro. Para terminar, vamos con... Chicos, y este es el que voy a hacer público, y todos los que están en el Patreon me van a decir, pero este no fue tan sexy, Briseño, ¿para qué lo hiciste público? Bueno, lo hago público y ustedes verán. De todas maneras, la mitad de todos los aburridos están disponibles, excepto aquel que haya sido excesivamente privado. Vamos con el extra. El extra de esta semana agarra una noticia de The Economist. Y dice, el título, yo dije, ¿qué es esta vaina? Y entra dentro de lo que muchos están sintiendo, pues Europa está prácticamente en llamas. La ola de calor que se está sintiendo no es un fenómeno freak. No, que en el 70 y pico hubo uno igual. No, todos hablan de que esto se va a repetir cada vez y cada vez más. De verdad, aquí no puedo ser medias tintas. Hay un calentamiento global. ¿Cuánto es causado por el hombre? Habría una discusión al respecto. ¿Cuánto es cíclico? Creo que ya, si no es cíclico, vamos a suponer que es cíclico. Vamos a suponer que ni siquiera lo está causando directamente el hombre. No es sano simple y llanamente en función de disminuir la temperatura global, pensar en nuevas formas de producción de energía. Digo yo, simple y llanamente porque, como decía aquella caricatura famosa, y si lo hacemos simplemente porque es bueno para la vida, no porque los tenemos que salvar, porque los vamos a quemar, bueno, o sea, para no hermanarme con las voces más apocalípticas que yo sé que tienen sus críticas y a veces se van de maracas utilizando los datos, y por eso es que al final se raya la vaina. Europa está en llamas, y este artículo, por alguna razón, para mí era interesante. Estas son las letras que no salvarán al planeta, nos dice The Economist. Yo digo, ¿pero qué coño es esto de ESG? ESG es un indicador que se utiliza en el área de inversiones y en el área de gobierno, y tienen que ver con medio ambiente, lo social y el gobierno. El gobierno interno de las compañías. El índice ESG es un índice que algunas firmas le colocan a compañías, capitales, etcétera. Yo me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Vamos a parar este aburrido porque me acabo de dar cuenta que la tengo que ir a buscar al voleibol. Me voy a quedar con esta energía, pero yo sé que va a estar bien. De vuelta de haber ido a buscar a mi hija al voleibol, porque no importa que se hayan acabado las clases, ellas tienen que seguir haciendo voleibol, porque debe ser que ellas van a... Mentira, hay que reconocer que es muy bueno que los profesores continúen el ciclo completo, porque al final cada uno está pagando. Pero yo en este momento pagaría por no haber tenido que salir corriendo así, cuando estaba hablándoles precisamente de estos términos que se utilizan, que son ESG. Hay unas compañías
que se dedican a decirte, mira, tal compañía, su índice de ESG es tal. Por si estás pensando en invertir en ella, en el área ecológica están en tal nivel, tienen tales problemas, en otras áreas están, porque la otra parte es la parte social, bueno, en el área social tienen este impacto, y en el área de gobernanza interna, los empleados están molestos o los empleados están contentos o ha habido estas denuncias, etcétera. Y se da, en medio de este rollo del cambio climático, se da que estos valores de ESG son importantísimos. Ha aparecido lo que llamamos greenwashing. Va a salir un club de habladores que grabamos con Karen Explora, la hija bueno, no debería decir la hija de Bruder Carías, porque además Karen tiene su peso propio específico en el área ecológica. Y hablamos de eso, del greenwashing, como ciertas compañías hacen ciertas movidas para parecer más verdes, es decir, para tener alto en ecología, porque de repente eso compensa, y aquí viene lo rudo, que en el área social, pues al parecer tienen un impacto negativo. Digamos, por ejemplo, una empresa de vaping en el área social, hay quienes están denunciando que están utilizando sabores de frutas para atraer a el público que no debería estar en el rango de lo que ellos están planteando, de lo que ellos están vendiendo, que son vapores con nicotina, pero que están teniendo ese impacto. Entonces, hay quienes tratan de equilibrar estas letras para quedar bien con estas compañías, porque hay inversionistas, y esta es la buena noticia en medio de todo, que les interesa saber esto. La mala noticia es, como hemos venido hablando desde el principio, que la percepción de las cosas se puede alterar. Deutsche Bank, Goldman Sachs, tienen, por ejemplo, en un reporte especial que salió esta semana, que aunque ESG realmente es un indicador que tiene todas las mejores intenciones del mundo, en realidad hay el problema de que las metas pueden ser conflictivas para las distintas empresas, con lo cual se da el greenwashing, se da una cantidad de excepciones, porque fíjate tú tienes, por ejemplo, una empresa como Tesla. Aquí te voy a dar el ejemplo que da en el mismo artículo. Como Tesla. Es una compañía que efectivamente tiene unas notas excelentes en ecología. Está disminuyendo la huella de carbono. Pero cuando se ve la gobernanza interna, la manera en que se maneja por dentro, hay una cantidad de issues que se están planteando con los empleados. Tienes, por ejemplo, la posibilidad de cerrar una firma de minería que se dedica a la minería de carbón, el diablo del siglo XXI. Bueno, las cierras, eso es bueno para el clima. La empresa que esté cerrando una mina de carbón es buena para el clima, debería estar muy alta en la E, pero lo que son los trabajadores, lo que son los distintos entes que dependen económicamente de que esa mina esté operando, están fregados. Están fregados, y entonces eso hace que en gobernanza o en impacto social esté mucho más bajo. El segundo problema es que no hay incentivos de una manera muy clara. Se dice que sí, que es más lucrativo para las firmas ser buenas en todo lo que es ecología social, el área social y el área de gobernanza interna, pero hay negocios que han descubierto que es mucho más lucrativo externalizar algunos de los costos, como por ejemplo la contaminación, a asumirlos directamente ellos. El vínculo entre la virtud y tu desempeño financiero es siempre sospechoso. Es difícil de establecer. Y hay miles de maneras de alterar la percepción la percepción de cuán virtuosa es tu compañía. Si uno piensa, Nabisco, bueno, Nabisco es la galleta, ¿no? Sí, pero Nabisco también es dueña de Marlboro. Déjame chequear esta locura que estoy diciendo, pero hasta hubo un tiempo en que yo sé que eso era así. Nabisco owns Marlboro. Vamos a ver si estoy en lo cierto. A ver. Nabisco, ¿es Nabisco owned by a tobacco company? No, Philip Morris compró Nabisco en el 2000. No sé si todavía es dueño. Vamos a ver. Nabisco is one of the few fast-growing expandable areas, cookies, crackers and salted snacks. 2000, no, sigue siendo lo de 2000. O sea, Philip Morris compró la Nabisco. Entonces tú estás comprando tu galleta, pero tu galleta, la compañía que es dueña de tu galleta es la misma compañía que hace cigarros. El tercer problema es que el articulista aquí de Economist dice, el problema es que hay que centrarse en la E
en el tema de emisiones. El tema de ecología es demasiado grande también. O sea, no solamente ecología, impacto social y gobernanza interna son temas demasiado amplios para evaluar a las empresas. Y para colocarlos como metas, sobre todo. Aquí hay mucho de pragmatismo, de, ¿realmente qué podemos hacer? Con el sistema económico que tenemos, ¿qué podemos hacer para mejorar las cosas? Bueno, vamos a pedirle a las empresas que sean virtuosas en ecología, en el área social y en gobernanza, y les vamos a poner unas notas para que los inversionistas compren más de estas acciones y las empresas sientan algún estímulo para tratar de llegar allí. Todas estas variables son muy amplias. El articulista dice, enfoquémonos en E, y E no solamente ecología, sino más bien que sea algo más simple que ecología, porque ecología incluye biodiversidad, escasez del agua, etc. Vamos a que la E sea emisiones. Emisiones de carbono. Simplemente E debería ser un solo factor, porque esto haría que fuera mucho más fácil ver el desempeño. Es mucho más numerable, es mucho menos abierto de interpretación y es un dato preciso. Y yo creo que en el mundo en el que estamos, de percepciones, de modificación de cómo se ven las cosas, quiénes las apoyan, quiénes no las apoyan, esto que está ocurriendo aquí va de la mano de, por ejemplo, lo que estaba planteando el otro economista con respecto a las sanciones internacionales. Tiene que haber algún tipo de factor unificador que te diga, bueno, esto es el nivel al que estamos llegando, esto es lo que se está logrando. Igual ocurre con el tema de las emisiones de carbono. Porque ese paraguas enorme de soy una compañía verde, GM cambió su logo a verde, por ejemplo, en un momento determinado. Ese fue su aporte. Otros salen mal, porque sí, hice mis cables de mis carros Honda Civic con forro de plástico hecho de soya, y se le empezaron a comer las ratas y hubo accidentes. Las cosas pueden salir mal de mil maneras, las cosas pueden ser interpretadas de mil maneras, a menos que las reduzcamos a factores realmente precisos, como es el tema de las emisiones. Esta ha sido una semana en la que han salido unos videos, si no los han visto, búsquenlos, son increíbles, donde vemos la entrevista de Don't Look Up, directamente, la entrevista en Don't Look Up, para los que no lo vieron, spoiler alert, los tipos están diciendo el mundo se va a acabar y los entrevistadores dicen, pero ustedes siempre andan como así apocalípticos, ¿qué podemos esperar para mañana? Coño, que el mundo se va a acabar. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la casa de mi ex esposa en New Jersey se va a quemar primero. Es decir, estamos tan urgidos de que las noticias, etcétera, sean entretenidas, sean divertidas, sean light, de que nuestro día sea light, que no estamos preparados para el tipo de datos con los que tenemos que enfrentar. No estamos preparados. Y sí puede haber una relativa interpretación de cuánto ha subido la temperatura, cuánto realmente se debe al ser humano, pero lo cierto es que hasta este momento la gran mayoría de los meteorólogos que he leído nos dicen que estas olas de calor, como la que yo les venía hablando de Sudán, que está en una crisis humanitaria de la que nadie habla, van a seguir en Europa. Y no es ahorita. No son un freak. No son un salto en la aguja que luego vuelva a restablecerse. Van a seguir. ¿Estamos en capacidad de vivir en un mundo así? Yo ya estoy claro que lo que más vamos a poder hacer es adaptarnos. Bueno, la adaptación requiere de energía. Y la adaptación requiere de energía que sea limpia, porque no nos vamos a adaptar a un mundo más caliente calentándolo más o contaminándolo más. Y uno se ríe cuando ve Don't Look Up. Pero creo que el verdadero genio de esa película lo vamos a empezar a entender ahorita. Lo vamos a empezar a entender ahorita en la medida en que vemos las reacciones absurdas de la gente ante algo que ya es evidente. ¿Dónde están los pendejos que dicen, ¿qué calentamiento global si yo me siento más frío? Porque es invierno, maldito. Me perdonan la expresión. Pero si vas a contradecir que se puede, que hay argumentos, que hay datos, la ciencia que hay al respecto, o la ciencia predominante que se divulga al respecto del calentamiento global, lo puedes hacer. Hay autores, y yo les he traído algunos, que hablan de cómo se ha generado una matriz apocalíptica, y que también allí hay un error. Y yo coincido en puntos como que las medidas a tomar están más a la mano de lo que se nos dice.
Pero no podemos simple y llanamente decir, porque el clima está frío en invierno, que no está ocurriendo una ola de calor brutal y unas olas de calores y unos fenómenos de la naturaleza que ya no caen dentro de que antes ocurrían los huracanes y uno no los veía, pero ahora como los medios, con Twitter uno se entera de todo. Va más allá de eso. Va más allá de eso. Y el estado de las cosas implica que hay que tomar acciones. No solamente es el individuo, sino es las corporaciones. ¿Hasta cuándo decirnos a nosotros que reciclemos el plástico que siguen produciendo? Bueno, entonces pónganse de acuerdo todos para que no haya competencia desleal y fabriquen la vaina en el plástico que es. Y que la diferencia entre un producto que está hecho con el plástico que es biodegradable o verdaderamente reciclable, etcétera, entre el producto pirata, como puede ser un caramelo chino, que uno sabe que ese azúcar que tiene adentro ya no es ni siquiera azúcar, etcétera, sea verdaderamente notable. Y ahí uno asume la responsabilidad de yo fui y me compré el producto pirata de plástico no reciclable o no biodegradable. Pero seguimos en una donde nos pasan la responsabilidad todos y cada uno y las empresas no tienen responsabilidad. Porque además creamos estas variables como ESG tan amplias. Mire, yo he trabajado en asesorías comunicacionales. Son muchas las maneras en que puede ser convertido en un logro social algo que la empresa realmente no tenía la intención de que lo fuera. Pero lo puede vender como tal. Bueno, ya lo sé, en el nivel de... Ya no sé si voy a hacer público este episodio. Porque me disparé aquí al final y son tantas las cosas que pueden ser sacadas de contexto que tengo que cerrar agradeciendo a quienes me escribieron sobre el último aburrido y el extra. Aquellos y ustedes saben quiénes son, que me dijeron que esto no es para que lo leas, pero es para que sepas que hay muchos pensando como tú. Se los agradezco. No que piensen como yo, sino que tengan las mismas dudas que yo, porque la hermandad en la duda es algo que subestimamos demasiado. Queremos ser hermanos en las respuestas cuando ya somos casi gemelos en las dudas. Y eso debe valer para algo más que caernos a coñazos porque tengamos respuestas distintas. Creo yo que reconocer que en el fondo queremos responder a veces las mismas preguntas debería ser un buen punto de partida, sea cual sea su postura. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos. Voy.